Hola, muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Estamos aquí en el cuarto Congreso de Género y Espacio. Vamos a presentar la mesa 10 eh, en el eje de colonialidad, identidades étnicas y raciales. Ya las ponentes y el ponente que vamos a presentar nuestros trabajos el día de hoy, ya hemos acordado la dinámica de trabajo y entonces vamos a dar inicio con la primera ponencia de Emilia Sguaza, que se llama Género, Clase, Etnia, Raza, Análisis Interseccional a partir de la vida cotidiana de las mujeres bolivianas de la localidad de Abasto, La Plata. Y me voy a permitir leer rápidamente eh, su semblanza. Bueno, les cuento que Emiliana Sguaza es de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Está cursando el quinto año de la carrera de licenciatura en Geografía en la Universidad de La Plata y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y está tratando de hacer su tesis sobre el eje género, clase, etnia y raza. Y bueno, tiene algunos trabajos presentados en distintos congresos y pues le doy la palabra para que inicie su exposición. Bueno, me presento brevemente. Listo. Mi nombre es Gracias. Mi nombre es Emiliana, soy de la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y soy estudiante de la licenciatura en Geografía, como bien decían, de la Universidad Nacional de La Plata. Es una universidad pública y gratuita, y me encuentro cursando, como bien decían, el quinto año de mi facultad, ya es el último. Estoy en pleno proceso, podríamos decir, o trabajo de investigación preliminar de cara a la elaboración de la tesis, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre sumo bibliografía, reacomodo el marco teórico, pero estamos en un contexto tan delicado, tan complejo, que pensar un trabajo de campo, bueno, las dificultades son obvias, ¿no? Así que bueno, me parecía interesante comentarles mi experiencia como estudiante, ¿no? A la hora de llevar a cabo un estudio geográfico con perspectiva de género, con perspectiva feminista, y un poco desarmar, desarticular y pensar cómo elegí estas categorías, por qué las elegí. Y algunas reflexiones finales que, bueno, ya las comentaré. Bueno, en principio contarles que existe, digamos, aquí una ausencia de categorías de perspectiva feminista o enfoque de género en los planes de estudios de la carrera de grado. En mi caso en particular, mi carrera hoy en día se encuentra reformando el plan de estudios, ¿sí? Justamente atiende a las nuevas demandas de estudiantes, de las y los estudiantes que reclaman nuevos debates, nuevas miradas en la carrera. La realidad también es que, en mi caso en particular, yo no he podido elegir nunca una materia optativa, ningún seminario, taller, que aborde estas perspectivas, ¿no? ¿Verdad? Siempre, digamos, estaba delimitado también por la voluntad de los docentes, ¿no? Y los docentes, de incorporarlo a sus cátedras. Entonces, también comentar que a pesar de eso hay un trabajo muy grande de algunas autoras como Diana Lam, como Leticia García, como Mónica Colombrara, que justamente lo que nos permiten es debatir esto, lo ponen sobre la mesa, pero también es real que hay un trabajo que desarrolla de Rocha, que él analiza entre 2008 y 2018 las producciones científicas en geografía, ¿no? Y la mayoría encuentran cierta centralidad en términos como territorio, ordenamiento territorial, espacio, paisaje, y tenemos en la periferia de esas producciones algunas categorías como género. Ni que hablar de categorías que tienen que ver con sexualidades, travestis, trans, interseccionalidad, ¿no? Entonces a mí me parecía interesante incorporar el análisis de la interseccionalidad a la geografía feminista, ¿no? Sabemos que este análisis, ¿no? Tiene sus orígenes en el feminismo negro norteamericano y se refiere justamente a la forma de examinar, de analizar ciertas interconexiones que hay entre categorías como género, clase, etnia, raza, que yo las tomo, pero hay otras, y que justamente ubican a las personas en diferentes posiciones, ¿no? Podemos hablar de posiciones de privilegio, podemos hablar de posiciones de opresión. Justamente Valentine es una de las autoras que las caracteriza como categorías de opresión, y ella va a trabajar algo así como, se pregunta cómo se dan estas interconexiones a partir de las relaciones de poder en espacialidades específicas. Y cuando
pensamos un poco el espacio, ¿no? Y lo tenemos que relacionar con otras categorías, como es el género, como es el poder. A los geógrafos se nos vienen a la mente las ideas de Doreen Massey, ¿no? Justamente ella piensa el espacio como producto de las relaciones sociales, ¿no? Que estas relaciones se encuentran inmersas en relaciones de poder, ¿sí? Y que configuran ciertas geometrías, ¿no? Geometrías de poder, geometrías desiguales, y que se dan en múltiples espacios. ¿Sí? Estamos hablando de que el espacio no es un espacio fijo, sino al contrario, ¿no? Se está constantemente haciendo, y como es el espacio constituido por la sociedad, se puede transformar, ¿no? Tenemos esa capacidad. Bueno, cuando hablamos de la comunidad boliviana, yo acá hago una pequeña aclaración. En Argentina, y específicamente en geografía, se analiza la comunidad centrado o más caracterizado con temas como la nacionalidad, con la migración. No así, ¿no? Desde una perspectiva de género, y mucho menos analizando ciertas categorías, como por ejemplo etnia y raza. Y acá abro otro asterisco, porque comentarles también que aquí en Argentina raza no se analiza, no se habla de raza en la sociedad y mucho menos en la academia. Y les iba a contar un poquito por qué, ¿no? Porque aquí sucede que se habla de un país blanco, ¿no? Un país europeizado. Justamente como, entonces la cuestión racial pasa desapercibido, ¿no? Hablamos de que no se tiene una población negra como otros países, ¿no? Como por ejemplo Brasil, Estados Unidos, entonces justamente eso, la cuestión racial carece de sentido, ¿no? Para discutirlo. Y se deja muchas veces de lado la importancia de la inmigración de países limítrofes, hablamos también de países de África, la situación de los pueblos originarios, ni que hablar de ciertas connotaciones que tiene la palabra negro en Argentina, y sobre todo hablamos de connotaciones políticas y morales, en clase media alta, clase alta ni hablar, y que refuerzan ese imaginario, ¿no? De una sociedad blanca que se ve no solo en la sociedad, sino también en la academia. En mi caso en particular me pasó una experiencia el año pasado, ya me interesaba esta temática, y el título decía, ¿no? Distintas categorías, etnia y raza. Y un profesor me frena y me dice, Emiliana, saca esa categoría porque acá en Argentina cayó en desuso y no se discute más hace rato. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Un poquito de si eliminamos científicamente la existencia de la raza, se alcanza para desarticular, desarmar el racismo como mecanismo de clasificación, de discriminación, de exclusión social. Y además, si hablar de raza me convierte a mí en una persona racista, ¿no? Cuando yo hablo de raza y etnia, me acerco a lo que Minolo y Quijano hablan, de decir, bueno, son categorías que después de más de 500 años se fusionaron. Hoy en día lo que sucede es que constituyeron un racismo que articula o relaciona esas dimensiones más de estructura biológica que resalta, no sé, rasgos genotípicos, etcétera, con esas dimensiones asociadas a lo cultural, al lenguaje, ¿no? Y que eso constituye, digamos, aquello que queda por fuera, aquello que se excluye del estereotipo europeo, norteamericano, entre otros. Dicha la aclaración, cuando me refiero a la comunidad boliviana en Argentina, hablamos de una tradición muy arraigada, ¿sí? Que no solo involucra el país de origen, sino también el país de destino, y que aquí se convierte en la segunda colectividad de extranjeros más grandes del país, después de la colectividad de Paraguay. Y bueno, los flujos migratorios se establecen en centros urbanos, como puede ser en este caso el área metropolitana de Buenos Aires, que se encuentra conformado por la ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto se va a profundizar a partir de la década del 90, que rápidamente lo voy a comentar ahora. Bueno, este es un recorte espacial, un poco para que se ubiquen. Tenemos aquí la P, no se ve el mouse. Bueno, la P es la provincia de Buenos Aires, y el AMPA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, lo que ven aquí, y en rojo tenemos el Partido de La Plata, ¿no? Acá a la derecha está como más clarito y tiene una estrella. Esa estrellita está localizando justamente la localidad de Abasto. ¿Sí? Esta localidad se encuentra al suroeste, ¿sí? De lo que sería el centro de la ciudad de La Plata, y estamos hablando que, de acuerdo al último censo, que quedó desactualizado porque fue en 2010, contaba con una población mayor de 13.000 habitantes, perdón, y alrededor de un 10% de nacionalidad boliviana. Es una de las localidades que más se asientan estas poblaciones, ¿no? Y esto con Abasto más, por ejemplo, Echeverri, Olmos,
Romero, conforman la periferia, ¿no? Conforman lo que se dice el periurbano platense, y aquí es tierra, digamos, que es apta para producciones intensivas, ¿no? Son tierras donde históricamente y territorialmente se caracterizan por dedicarse a la producción de hortalizas, a las actividades de floricultura, y se les dice que conforman el cinturón verde hortícola. En este caso estamos hablando del cinturón verde platense, que tiene mucho peso en la provincia de Buenos Aires, y también me animo a decir que a nivel nacional, ¿no? Digamos, a la década del más o menos 70, 80, las migraciones provenientes de Bolivia se asentaban en estas zonas y se incorporaban como fuerza de trabajo como peones, medieros o arrendatarios. Bien, cuando hablamos de estas familias migrantes que llegan de ciertas áreas, como pueden ser Tarija, Potosí, Cochabamba, la mayoría, se asientan y conforman redes familiares muy consolidadas. Esto les permite llevar a cabo estrategias económicas para, por ejemplo, no sé, tener facilidades a la hora de acceder a la tierra, para la distribución, la comercialización. Y aquí me centro principalmente en las mujeres bolivianas, ¿no? Las mujeres bolivianas sabemos que sí, que tienen cierto trabajo, ¿no? Trabajo no remunerado en la unidad familiar, que tiene que ver con las actividades domésticas y de crianza, pero ellas forman parte de estas estrategias económicas como trabajadoras de la tierra y principalmente como comerciantes, ¿no? Ellas venden los productos. Acá hay dos visiones contrapuestas, una visión que hace hincapié en que es una actividad feminizada, y otra que al contrario, dice, bueno, no, ellas se reivindican, logran mayor autonomía, pueden negociar ciertos roles en las unidades familiares. Históricamente es una actividad que es mucho más beneficiosa que la que obtiene el propio productor, ¿no? Bueno, aquí tenemos un fragmento, ¿no? Que no es una geógrafa, ella, pero bueno, ella dice, bueno, las mujeres bolivianas, que ella trabaja sobre todo con migrantes, ¿no? Son víctimas de múltiples discriminaciones, de relaciones de explotación en los mercados de trabajo, subordinación de género en ámbitos familiares y sociales, por su origen étnico, por su pertenencia de clase, todas categorías que se deben analizar en conjunto, ¿no? Ellas las experimentan en conjunto. Eso no significa que se den siempre igual y en cualquier contexto, en cualquier momento, sino, bueno, ellas interactúan con otros contextos socioculturales y eso constantemente está tensionando nuestras identidades. Por último, lo digo rápido, no sé cómo estoy de tiempo, me parecía interesante entonces incorporar el análisis interseccional a los estudios geográficos feministas, sobre todo para problematizar esta idea de las categorías pensadas como binarias, ¿no? Que permean todos los aspectos de nuestra existencia social, pero también de los aspectos materiales intersubjetivos, ¿no? También, bueno, pensar que nos sirve el análisis interseccional no solo para pensarlo teóricamente, sino aplicarlo a la vida cotidiana, no a la práctica. En este caso, en la experiencia cotidiana de las mujeres bolivianas de la localidad de Abasto. Y poder identificar las formas en que el poder opera en y a través de los espacios, ¿no? Sabemos que la realidad de muchos espacios depende también de cómo el espacio esté cargado de poder, ¿no? Y por último, bueno, profundizar el debate feminista dentro de la disciplina, no solo aquí en Argentina, sino a nivel regional, latinoamericano, por eso celebro estos encuentros, y poder incorporar, disputar terreno, no solo lo que tiene que ver con las producciones científicas, sino también incorporar propuestas que hoy en día en el feminismo están menos visibilizadas, ¿no? Por eso también rescato la apuesta epistemológica del feminismo decolonial, que pone un poco ahí centraliza esta crítica feminista al sujeto universal, la mujer cis, blanca, ¿no? De clase media, y también no quería dejar de lado poniendo de relieve las teorías producidas desde el sur global, ¿no? Pensaba un poco, en síntesis, poder recuperar los márgenes, ¿no? Del saber académico, como había comenzado, pero también desbordarlo, ¿no? Hacia otras áreas, dialogar con otros ámbitos, otros espacios, y que nos permitan profundizar o consolidar el feminismo como un movimiento social y político también, ¿no? Y bueno, gracias. Pues nos tocaría a nosotras, ¿no? La ponencia. Nosotras somos un equipo de investigación que trabajamos juntas, y bueno, nuestra ponencia se llama Mapas de relieve de la experiencia, una aproximación metodológica a la experiencia vivida y sentida de las mujeres jóvenes indígenas y su relación con el espacio público urbano de la Ciudad de México. Yo
no voy a presentar a todas porque somos 6 ponentes. La ponencia va a ser, digamos, con todas las voces. Y más bien les voy a pedir a cada una de las compañeras que diga pues la disciplina de la que proviene. Y bueno, decirles que todas son prestadoras de servicio social dentro del proyecto. Y bueno, ya con eso, pues para dar, digamos, para no perder tiempo en el trabajo, ¿no? Que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, pues voy a dar inicio yo, que soy la coordinadora del proyecto. Y mi nombre es Jael López Guerrero, soy antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Y bueno, la ponencia se desprende del proyecto de investigación en curso, Mujeres Indígenas Jóvenes, el derecho sentido a ocupar el espacio público en la Ciudad de México. El objetivo es conocer las formas en las que las mujeres indígenas jóvenes encarnan y hacen conciencia de su derecho sentido a ocupar el espacio público de la ciudad y participar en su producción a partir de discursos, vivencias y prácticas espaciales concretas en su vida cotidiana. El abordaje metodológico integra una amplia investigación documental y bibliográfica, a la vez que propone una metodología interdisciplinaria, participativa, cualitativa y multimetódica, conformada por las técnicas de indagación que se ven en la pantalla. Los referentes teóricos provienen principalmente de la antropología y la geografía feministas en relación con el estudio de la ciudad y el espacio público, donde la experiencia de las mujeres se coloca en el centro de reflexión, considerando la condición histórica de género, las experiencias diversas y las perspectivas de las mujeres. Las jóvenes indígenas son el sujeto de investigación del proyecto. Las caracterizamos como sujetos sociales e históricos que se conforman como un grupo social reconocido en los entornos familiares, comunitarios y extracomunitarios. Comparten una condición social a partir de la síntesis de su condición de género, étnica y de edad. Sin embargo, cada joven experimenta esta condición social de acuerdo a su forma particular de vida, así como su contexto cultural y geográfico en el que se constituye su existencia. En el caso de la Ciudad de México, consideramos por lo menos 3 experiencias de ser mujer joven indígena. Una es ser parte de los pueblos nahuas originarios que quedaron asentados en la ciudad, ser parte de las comunidades residentes que han llegado a través del tiempo en distintas olas de migración, o ser jóvenes en situación de migración por motivos laborales o de estudio. En esta ponencia vamos a presentar la primera descripción de resultados de la elaboración de los mapas de relieve de la experiencia espacial o Relief Maps, de una prueba piloto que el equipo de investigación realizamos el pasado mes de febrero a través de medios digitales. Le doy la palabra a la compañera Alejandra. Gracias, Jael. Bueno, pues yo de formación estudié psicología, igual estoy en proceso de titulación y bueno, acá estamos en el programa de servicio social de Jael. Mencionó ella una de las metodologías que, bueno, es la fase en la que estamos ahorita, es la elaboración de los mapas de relieve de la experiencia o Relief Maps. Estos pues fueron adaptados al proyecto, pero fueron desarrollados originalmente por la geógrafa feminista María Rodó de Zárate, que bueno, ella los define o los entiende como una representación visual en la que se muestran las experiencias interseccionales. Ella también trabaja desde la interseccionalidad en los espacios y estas representaciones permiten visualizar las desigualdades y discriminaciones que viven sobre todo las jóvenes, ¿no? En este caso, pues consideramos la condición de ser indígena en la Ciudad de México. Y bueno, su realización se lleva a cabo como muestra este ejemplo de un mapa elaborado en la investigación de María Rodó. Y bueno, primero se identifican los lugares clave, después estos lugares clave en la vida de las jóvenes se categorizan, esto lo van a explicar mis compañeras más adelante, y finalmente se grafican, ¿no? Se podría decir así, se grafican de acuerdo al bienestar o al malestar que represente, ¿no? El malestar está hasta arriba, en la línea vertical, y el bienestar hasta abajo.
Y bueno, el objetivo de hacer estos mapas en el proyecto de investigación que dirige Jael fue identificar mediante procesos reflexivos los lugares donde las jóvenes indígenas que son residentes en la Ciudad de México o que fueron residentes consideran que viven violencias y discriminación, pero también aquellos lugares en donde consideran que viven bienestar o que sienten alivio. Entonces, bueno, ahorita más adelante Marina va a presentar los resultados de los mapas que hicieron algunas de las jóvenes y pues ya, muchas gracias. Bueno, en la prueba piloto que se realizaron 10 entrevistas a jóvenes indígenas que contactamos por medio de una convocatoria publicada en redes sociales. Asimismo, se contactaron directamente algunas jóvenes conocidas de las integrantes del equipo de investigación. Cada una de las integrantes del equipo respondimos el instrumento de entrevista antes de aplicarlo a las colaboradoras. Una vez compartidas nuestras experiencias, nos organizamos por parejas de trabajo para realizar la entrevista piloto del instrumento, conformado por una batería de preguntas sobre la percepción del miedo, los ejercicios de los mapas de relieve de la experiencia y una serie de preguntas sobre el tema de discriminación. Se incluyó una sección de datos de identificación de cada colaboradora. Probamos diferentes estrategias en la aplicación del instrumento para corroborar la pertinencia y redacción de las preguntas y su secuencia. Por supuesto, se detectaron muchas inconsistencias en el instrumento, dificultades técnicas al realizar las entrevistas por medios digitales, así como problemas diversos en el desarrollo de la actividad. No obstante, la elaboración de los mapas de relieve permite adentrarnos en las experiencias y prácticas espaciales que las jóvenes indígenas llevan a cabo en la ciudad. Por supuesto, a partir de esta metodología es posible detectar estados emocionales que provocan diferentes espacialidades, así como la manifestación de relaciones de poder que van caracterizando los espacios y que posibilitan o no el ejercicio de derechos, como trataremos de mostrar con la descripción de los resultados de los ejercicios realizados en la actividad con las jóvenes indígenas. No sin antes advertir que aún falta hacer un análisis de la información obtenida. Le doy la palabra a Leilani. Hola, yo soy Leilani Hernández, también soy prestadora de servicio social y soy estudiante de la Facultad de Psicología. Bueno, justamente les voy a explicar el ejercicio 1, que consistió en la identificación de los lugares clave en la vida diaria en la ciudad, ¿no? Justo se incluían espacios privados y públicos, ya sea por pasar mucho tiempo en ellos o por ser significativos para ellas. Les pedimos a los colaboradoras que nos dijeran pues cuáles eran estos lugares clave. Una vez que se ubicaban, se les pedía que reflexionaran sobre cómo se sentían en estos lugares por su edad, por su etnia y por su género. De todas las entrevistas que hicimos, pudimos validar 8 de estos 10 ejercicios y las respuestas que obtuvimos fueron diversas entre las colaboradoras, tanto en lugares como en las sensaciones que tenían. Con respecto a los lugares, se incluyeron espacios físicos y simbólicos, como algunos colectivos o espacios más comunitarios, así como espacios públicos y privados, y pudimos identificar 25 lugares distintos entre todas sus respuestas, dentro de los cuales pues hubo como mayor frecuencia en la escuela, la casa, el transporte público, la colonia y la calle. Y con respecto a las sensaciones, las experiencias también variaban según el eje desde el que la colaboradora estuviera posicionándose. En algunos casos era muy similar la experiencia, como se puede ver en la tabla que está ahí, pues es todo bien, todo bien, todo bien, ¿no? Pero en otros sí eran bastante contrastantes, siendo que por su edad se sentían seguras, en la escuela por su género pues con más exigencias y por su etnia folclorizada o racializada. Entre las sensaciones de malestar identificadas que más se mencionaron por las colaboradoras destacan la vulnerabilidad, el temor, el sentirse discriminadas, con miedo, invisibilizadas o vulnerables, y las sensaciones de bienestar pues destacan la seguridad, la confianza, la comodidad y el sentirse autónomas y fuertes, y pues ya posteriormente les van a explicar el segundo ejercicio. El ejercicio 2, clasificación de los lugares clave de acuerdo al nivel de malestar, bienestar o alivio. En este ejercicio, las colaboradoras clasifican los lugares clave previamente identificados de acuerdo a las siguientes cuatro categorías. Lugares de malestar son donde se tiene una fuerte experiencia de malestar porque se expresan relaciones de poder por su género, por su pertenencia étnica o por su edad.
o cualquiera de las otras características, ¿no? Y que las hace sentir maltratadas, sin libertad de movimiento o acción, o sin capacidad decisoria sobre sí mismas o sobre las dinámicas que se dan en esos espacios. Los lugares controvertidos, que son aquellos donde se dan algunas sensaciones de malestar o algunas mejoran, pero también se generan otros malestares. Los neutros son aquellos en los que ninguna de las características de identidad, por ejemplo, del género, la etnia, la edad, están influyendo para experimentar malestar o alivio. Y finalmente los lugares de alivio, que son aquellos en los que se sienten con gran bienestar. De las 10 colaboradoras, ¿no?, que participaron en la prueba piloto, 7 de ellas hicieron el ejercicio 2, y las colaboradoras mencionaron alrededor de 40 lugares significativos, los cuales clasificaron como se puede ver en la tabla. Partimos de que cada una de ellas tiene su propio mapa espacial. Este se configura en relación con su situación de vida en la ciudad, destaca el lugar de residencia en la ciudad, su ocupación y el tipo de actividades que realiza de manera cotidiana. También destaca, pues, si son significativos o no por las personas y el tipo de relaciones que establecen en estos diferentes lugares. Le doy la palabra a mi compañera Marina. Soy Marina, de formación de licenciatura, soy médica veterinaria y estoy en proceso de titulación para especialidad modelos de intervención con mujeres indígenas. El ejercicio 3 consiste en una representación visual de la experiencia espacial, el llamado mapas de relieve o relief maps. Como ya se explicó antes, en este caso se obtuvieron las 3 dimensiones de estudio que están basadas en una estructura de poder, que es para identificar la parte social, de experiencia vivida, que es la parte psicológica, y los lugares de manera geográfica. Es importante resaltar que en estas esquematizaciones de las desigualdades sociales se tiene una correlación que está identificada a través de las mismas relaciones de los puntos, donde los espacios de opresión son los puntos más altos o los picos y los lugares de alivio son los valles. En este sentido, como se explicó antes, 7 de los mapas fueron hechos a manos y 2 de manera digital a través del movimiento del cursor con la colaboradora y con la instructora que estuviera dentro del ejercicio. Como se puede ver dentro de las gráficas, obtuvimos muy buenos resultados donde los lugares de opresión, la mayoría de algunas, ellas sentían por el género, incluso también por la etnia, y es importante destacar que a través de estos mapas los tenemos que correlacionar con los análisis de las narrativas y las representaciones visuales que tanto para la colaboradora como para la entrevistadora es importante tener esta correlación. Si quieren indagar un poco más de la elaboración de los mapas de relieve, existe una página que les puedo recomendar, que el sitio está en la parte inferior derecha, donde podemos obtener un poco más de información. Gracias, Marina. Yo soy Aileen, soy egresada de la licenciatura de Trabajo Social. La prueba piloto nos permitió analizar a través de las narrativas de percepción del miedo en el espacio urbano y experiencia de discriminación en el espacio urbano, cómo las características de identidad, raza, etnia, género influyen para el uso y disfrute de la ciudad. Dichas narrativas permitieron empezar a trabajar con una base de datos con las categorías de análisis en torno al marco teórico y al concepto derecho-sentido. Durante la prueba piloto se logró observar que con las preguntas de percepción del miedo y experiencias de discriminación, las colaboradoras tuvieron una fase de reflexión sobre los espacios, su localización e incluso sobre su propia clase social. Sin embargo, también, como ya mencionó Jael, en la prueba piloto hubo varios retos, como la adaptación del formato de entrevista a una plataforma digital en la que nos enfrentamos a problemas de conectividad, espacios compartidos, tiempos restringidos, habilidades tecnológicas distintas y un proceso frente a la pantalla que se hace más cansado que de forma presencial. La creación de lazos afectivos de forma digital es mucho más compleja. Sin embargo, encontramos entrevistas donde se pudo lograr una apertura y una empatía muy fuerte entre entrevistadora y colaboradora. La relación con el espacio público a casi un año del inicio de la pandemia afectó las aproximaciones que las personas han tenido en la calle
y los espacios que se pueden frecuentar se ven limitados debido al aislamiento social en las que hemos estado inmersas. Fue necesario un trabajo de sensibilización previo como entrevistadoras para no estereotipar y dejar de lado los sesgos personales que podían afectar en la interacción con la colaboradora. Finalmente, cada colaboradora entrevistada fue única, diversa y nos compartió su experiencia desde lo personal y lo colectivo. Como entrevistadoras, muchos de los testimonios nos interpelaron como mujeres jóvenes que detonaron sentimientos compartidos y nos confrontaron con nuestras propias realidades. Gracias. Bueno, esos son los nombres del equipo de investigación y este es el correo electrónico en el que pueden escribirnos para obtener mayor información acerca del proyecto y de los resultados del mismo. Les agradecemos mucho la escucha. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia de Johnny Andrés Calderón Méndez, que se titula Proliferación de la sexualidad en la Casa Misac de Guambiana, resguardo indígena de Guambia, Colombia. Me voy a permitir leer su semblanza. Él es Johnny Andrés, es comunero y arquitecto de la vereda Cofre, resguardo indígena de Guambia, Colombia. Investiga y trabaja en planificación territorial y arquitectura a partir del conocimiento Cainpa-Misac o de la gente antigua. Apoya la lucha indígena mediante la conceptualización y aplicación de la arquitectura propia o Misac guambiana. Le doy la palabra para que nos dé su exposición de su trabajo. Bueno, la siguiente investigación pues hace parte, pues, se viene trabajando desde el año 2008, ¿no? En una comunidad indígena del occidente de Colombia, de la cual hago yo parte, ¿no? Entonces, pues inicialmente se ha hecho investigación sobre el territorio en la tesis de pregrado o licenciatura, y posteriormente se profundizó el tema de territorio y planificación territorial en el trabajo de maestría, ¿no? Actualmente, lo que he venido investigando, indagando, ya es en sí la casa. Entonces, había un interrogante de qué estaba sucediendo en la casa, ¿no? ¿Por qué la casa cambiaba? ¿Por qué la casa tenía diferentes piezas? Y al saber de que se es una comunidad indígena, ¿no? La cual tiene una memoria de una arquitectura pasada, ¿no? Entonces, a partir de esos interrogantes, se empezó a construir una idea, ¿no? Y a leer bibliografía, ¿no? Entonces, la investigación se llama Proliferación de las sexualidades en la Casa Misac o Guambiana. Misac es el pueblo o el pueblo indígena al que pertenezco. Entonces, lo que busca esa investigación es, uno, pues, describir las transformaciones espaciotemporales de la casa a partir de lo que Foucault denomina proliferación de las sexualidades, ¿no? Que tiene que ver con la extensión del poder o el dispositivo de la sexualidad. Los cambios o transformaciones han pasado desapercibidas por la comunidad, o sea, el maestro de obra, la familia que requiere la casa, el constructor, los médicos tradicionales que defienden el sitio de la casa, pues no, nunca se han puesto a pensar por qué la casa ha cambiado, ¿no? Lo otro es de que la casa actualmente presenta dos conflictos. Uno tiene que ver con el socioambiental, o sea, se ubica en áreas de riesgo o con mucha agua, y el otro tiene que ver con lo indígena, ¿no? Violaciones, violencia intrafamiliar, machismo, bueno, esto, ¿no? Entonces, esa culturación de la casa y de la familia o el hogar, pues genera dos grandes pérdidas, ¿no? O desaparición. En este caso, tiene que ver con el concepto del tiempo, espacio y la comunidad. Otro punto es de que hay casas mal ubicadas y a la misma vez están diseñadas o tienen un patrón de instrucción interna que tienen un valor patriarcal o de sometimiento, en este caso a la mujer. Entonces son 5 puntos que lo voy a resumir en el transcurso de la exposición. Entonces el primero tiene que ver con una época matriarcal o sistema matriarcal, ¿no? La cual vincula el tiempo-espacio, que tiene que ver con el origen del universo, del mundo, la configuración de la casa y la ciudad a partir de las estrellas, constelaciones. Y lo otro es la comunidad, que tiene que ver con todos los fenómenos físicos y naturales del territorio, como el aguacero, el páramo, la lluvia, que todos son seres o personas o gente, los cuales definen cómo se debe ubicar la casa.
Entonces, ya pasando al tema de la colonización o proliferación de las sexualidades, pues encontramos el dispositivo de la sexualidad que actúa con dos elementos. Uno es la cristianización, que tiene que ver con la imposición de la habitación de la pareja o nupcial, la cual rompe con la casa comunal o los sitios de ritualidad como templos o casas grandes, ¿no? El otro tiene que ver con la eugenesia, el cual busca la higienización de la casa o cambio. En este caso, antes era sucia, ¿no? Antes de la conquista, y luego ya con la Constitución, pues se habla del derecho a la vivienda digna, ¿no? Pero esa vivienda digna, pues también tiene un toque de racismo, ¿no? Porque no respeta la arquitectura propia o la arquitectura, pues, burda, ¿no? Lo otro es de que los planes internos de planificación local o indígena, pues también insertan conceptos como el hacinamiento y con eso ya se empieza a generar otra forma de pensamiento, ¿no? De aquí que ya desaparece, con esos dos elementos, desaparece la comunidad y el tiempo-espacio. Aquí están unas fotografías de la evangelización de los años 50, 30. Aquí, por ejemplo, aquí está cómo se enseñaba a los niños, otras formas de pensamiento. Aquí también esa forma de pensamiento que enseñaban también empezó a dividir a la gente. Por ejemplo, los que estaban bajo el dominio de los terratenientes eran segregados y no eran aceptados como indígenas. Acá se ve por las formas de vestir. Aquí, por ejemplo, está cómo el adobe en los años 50 empieza a tomar relevancia a nivel económico porque es el que tiene más estatus. Y la casita de acá abajo, pues, ya va perdiendo su rol. Ya con los planes de vida, pues aparece la letrina o el baño. También aparecen viviendas de 2 pisos en mampostería. Y con esto ya se va cambiando todo lo espacial. Y asimismo, pues, el hogar. También aquí formas de actuar en la subjetividad indígena o en la casa, ¿no? Entonces, pues hay 3 periodos. Un periodo antes de la conquista, que es el povenense o antiguo, que tiene que ver con un sistema matriarcal. La cocina es el espacio más importante de la casa, la sexualidad es libre. En un periodo ya después de la conquista, que es la pastoral cristiana, ya es un sistema patriarcal y monogámico, alrededor de la habitación nupcial, pues giran otras habitaciones, la sexualidad es controlada. En el estado de bienestar, que tiene que ver de la Constitución para adelante, del 90, pues es un sistema patriarcal, monogámico y de opresión a las sexualidades indígenas, disidentes o heteronormativas, ¿no? Aparecen nuevos espacios, siguen aumentando, la sexualidad es libre, pero bajo principios de consumismo. Entonces aquí, por ejemplo, está un matrimonio misag o un matrimonio antiguo. Aquí está un patrón de asentamiento de cómo era en los años 40, 50, que esto ya se acabó ya. Luego también sigue cómo se manifiesta ese dispositivo de la sexualidad en el interior de la casa, o sea, adentro. O sea, antes de la conquista, la casa no tenía divisiones, no se realiza el acto sexual en la casa, y la casa es la comunidad. Después de la conquista, con el periodo de la cristianización, la casa ya aparece con 2 divisiones, es heterosexual, no se realiza el acto sexual, y la casa representa la heterosexualidad. Después de los años 1900, que parece ya la eugenesia, entonces la casa ya tiene más de 2 divisiones, empieza la proliferación de las sexualidades, se realiza el acto sexual en la casa, y la casa es como un estatus social por la materialidad. Entonces aquí están unas fotografías de cómo eran las casas antiguas, que todas giran en torno al fogón, o el nachak, como se puede decir. Luego aquí aparece lo heterosexual, hombre y mujer como origen del mundo. Aquí está la cocina, aquí está la sala, entonces ya se empieza a dividir. Y luego ya empiezan a aparecer como ideas de ampliación, como esta parte de aquí. Esos son dibujos de los años 40. Aquí ya aparecen espacios que ya van saliéndose de la casa. Esa ya es una instrucción de los años 30 que ya muestra cómo se controlan los espacios. Los papás, los hijos hombres, los hijos mujeres, la pareja que se casa, y cómo esta pareja tiene que alejarse para no generar ruido, y en la cocina, pues los abuelos, ya empieza a distribuirse más. Y esas son casas actuales, esta es una de los años 60 que existe, pero miren la distribución, y ese es un proyecto de vivienda pues que no tiene que ver nada con lo antiguo. Entonces aquí ya entramos a lo que tiene que ver con análisis estadístico y cartografía, donde se analiza la proliferación de las sexualidades. Entonces, se analizan 3 periodos.
en el periodo de 1700, o sea, antes de la conquista del contacto, pues todos viven en los filos de los cerros, sitios donde no hay agua o seres del territorio. En los años 80, antes de la Constitución, el patrón de asentamiento baja a todas las cuencas hidrográficas, o sea, al lado del río. Y en la actualidad, pues, es al lado de los ríos, pero se expande por todas las cuencas. Entonces, acá las casas en el asentamiento de 1700 respetan mucho el territorio, o sea, el agua. Las demás ya empieza a mermar el respeto al agua. A nivel del espacio arquitectónico o interno de la casa, podemos ver cómo también va cambiando la forma de la casa, cómo se pasa de una planta circular o ovalada a una rectangular y luego ya a diferentes formas, en O, en L, en U. También se tiene de que actualmente de las 3.200 viviendas que tiene el resguardo de Guambía, un 10% está bien emplazado, o sea, respeta el territorio, respeta el agua y corresponde a las que están ubicadas en los filos de los cerros. Entonces, este mapa es como lo que mira un médico tradicional a la hora de elegir el sitio para la casa. Entonces, aquí lo que se hizo fue ubicar todos los centros poblados y todos quedan sobre las áreas que son muy rojas o tienen mucha agua, tienen fallas geológicas, tienen aguas subterráneas, limos, bueno, eso se le llama como el Patagalú, el Uleshinu, todos los seres son fríos y también son cálidos, se exceden en su temperatura y enferman. Listo, ahora sí, como a modo de conclusiones, pues también aquí se analizó cómo se puede reactivar el tiempo, espacio y la comunidad, cómo se puede hacer. Entonces, inicialmente se analizaron todos los elementos que tenía la casa antigua. Entonces, por ejemplo, aquí se hizo un inventario de qué existe y qué no existe o qué no se practica, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que latente es que el patrón de asentamiento humano antiguo pues ya no se sigue, ya no existe. Las casas ovaladas tampoco ya no están. A nivel de la memoria de cómo se hace la casa, algunas actividades se realizan, ¿no? Por ejemplo, pero hay unas que no, que son muy importantes, por ejemplo, el baile de la chucha, que es cuando se inaugura la casa. Esa no se hace, ese baile sella la casa o la cura ante problemas, todo esto, ¿no? También hay dos espacios que se hacían antes, la casa, el pichillá, que es como un archivo donde se guardan todas las cosas importantes de la familia que queda fuera de la casa, y el michillá, que es una casita de la mujer, en ese caso muestrante, donde las mayoras les enseñan, eso ya tampoco se hace. Y aquí pues es un taller que hicimos de arquitectura, recordando toda esa memoria, cómo era la arquitectura, con los pocos maestros que quedan, que saben sobre la construcción antigua y el tejido de la paja. Entonces aquí a nivel de territorio y la casa propia, pues se tiene que la casa antigua no es para el placer, o sea, no es para el acto sexual, ¿no? Es un espacio de descanso, es un espacio de ritualidad, concentración y meditación, porque soñar o dormir es otra forma de vivir. Entonces, la casa tenía otro rol muy diferente. Lo otro es de que el michillá, que es la casa, el espacio de la mujer, y el pichillá, que es como el archivo de la familia, o las cosas más importantes que se abordan allí, cambia. Y michillá se vuelve el espacio, cambia a la cocina donde está la mujer, el pichillá cambia a la habitación. En este caso ya se entra toda la habitación, las cosas importantes, donde está la pareja. Y a nivel de la interseccionalidad y proliferación de las sexualidades, en la casa Misao Guambiana se tiene que existen tres categorías. Una, pues, que tiene que ver la arquitectura, ¿no? Que es como que la que define el espacio, ¿no? Y la otra, el sistema matriarcal y el sistema patriarcal. Entre la arquitectura y el sistema matriarcal se genera lo que son las prácticas propias o rituales, lo que hablé al inicio. Entre la arquitectura y el sistema patriarcal se genera lo que es la subjetivación del espacio-tiempo, o sea, todo se subjetiviza y también se desaparecen cosas y aparece el predominio de la arquitectura occidental o convencional, pues con su estado de bienestar, el baño, todas esas cosas, ¿no? Y también genera conflictos. Entre el sistema matriarcal y el patriarcal se genera pues, el objetivo de la sexualidad, ¿no? Porque es más latente, o sea, porque es como más comunitario. Entonces aquí ya se genera la heteronormatividad que afecta a muchas cosas, ¿no? Y dentro, y todo lo que se intersecta, es el territorio y la casa. Pero como es una comunidad indígena, siempre hay como una resistencia, ¿no? A no dejarse invadir o no dejarse dominar, ¿no? Entonces, esa reactivación genera una forma de lucha para poder incorporar el tiempo y espacio y la comunidad, ¿no? Entonces, de ahí que
se explicó lo de los espacios de memoria que aún existen y que se pueden activar, las prácticas y procesos de construcción que todas están vigentes, que se conocen y todas se saben, y a la misma vez esta forma de vida o ser del conocimiento antiguo pues genera vida el territorio, lo respeta, y a la misma vez la casita cumple el deber de responder a todo lo que la autoridad de los seres del territorio o fenómenos físicos y naturales pues requieren, ¿no? Para que no existan más desequilibrios. También se dice, también acá se tiene que la casa, como es gente, si no se hace bien, si no se ubica bien, la casa se enferma y a la misma vez se enferma a los que habitan. Los enferma físicamente porque son suelos con mucha agua, pero a la misma vez también genera división de la familia, o sea, hay conflictos. Entonces, eso se analizó ya en un trabajo más extenso. Entonces, eso es lo que quería explicarles. Por ejemplo, aquí hay una minga que muestra ya la participación de las mujeres, ya trabajando. Aquí se estamos nivelando el terreno para construir una nueva casa. Eso lo hicimos a inicio de este año. Y acá, este dibujo aquí, la chucha, que es como una fiesta que inaugura la casa, inaugura la llegada de la casa porque es gente, porque llega y nace, y a la misma vez se cura. La chucha lo que hace es ser un sinónimo de que la casa va a estar bien, de que la familia va a estar unida y va a estar bien con toda la comunidad. Eso sería. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Denise Rebeca Gómez Ramírez, que es estudiante del posgrado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja sobre el tema de identidad, lengua, territorio, género, así como la relación de los pueblos originarios con sus estados entre México y Bolivia. Colabora con el Consejo Obrero Campesino Indígena del Sur de Oluta en Veracruz. Y bueno, le doy la palabra y nos va a presentar la ponencia La resistencia comunal de las mujeres zapotecas y Yuracare como horizonte identitario. Adelante, Denise Rebeca. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Quiero agradecer el espacio, la escucha, a la moderadora, a los ponentes, a los oyentes que están presentes. El título de la ponencia se denomina La resistencia comunal de las mujeres zapotecas y Yuracare como horizonte identitario. Me atrevo a hablar de estos pueblos con mucho respeto desde mi lugar de enunciación como zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Es preciso mencionar que este estudio se enmarca dentro de mi tesis doctoral en torno a la defensa de los recursos naturales y formas de vida en oposición al extractivismo corporativo y estatal en dos poblaciones de México y Bolivia. Nos referimos a los pueblos Andagagui, gente zapoteca, en Campuyapan de Méndez, Oaxaca, y a los Yurujure de Nueva Galilea y Puerto Victoria en el Chapare boliviano, que luchan contra el asedio de las mineras por un lado y por el otro de la extracción de madera ilegal. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Perdón. Dentro de la problemática que quiero destacar para esta ponencia, la participación de las mujeres en la defensa de la vida, del territorio, de la comunidad y de la familia, con la implementación de estrategias vinculadas a prácticas identitarias que fueron desplegadas ante amenazas externas, en este caso como el virus SARS-CoV-2. Partimos de una pregunta general de cómo se organizan las mujeres Andagagui y Yurujure durante la pandemia del COVID-19 al interior de sus comunidades. Bueno, me parece importante destacar el espacio geográfico cultural donde habitan estas mujeres. Los Andagagui están en la Sierra de Juárez, en Oaxaca, hablan zapoteco, pertenece a la familia lingüística otomangue, habitan 1,467 pobladores en la comunidad, se rigen por usos y costumbres, la tierra es propiedad comunal, cuentan con un consejo de caracterizados, un comisariado de bienes comunales y de vigilancia, y con empresas comunitarias. En el caso de los Yuracare o Yurujure, significa dueño o habitante del monte, se dedican a la caza, a la pesca, cuentan con una organización política de caciques comunales, caciques zonales, y un cacique mayor que representa las 22 comunidades Yuracare. Están en un territorio indígena comunitario campesino, reconocido mediante la Constitución,
boliviana, se dedican también a la agricultura, a la venta de plátano macho y guineo en Santa Cruz. Ese es el espacio geográfico donde se encuentra. Capulapa está muy cerca de la capital de Oaxaca, como a 5 horas aproximadamente. Colinda es cabecera municipal, colinda con Ixtlán de Juárez, San Miguel Yatao, Natividad, Santiago Chacay y San Miguel Amatlán. En el caso de los Yuracaré, de Puerto Victoria y Nueva Galilea, se ubican a la orilla del río Chapare, pertenecen a Cochabamba, pero también hay Yuracaré que están en el Beni, que están en Santa Cruz. El desarrollo metodológico. Partimos de una pregunta específica y también de objetivos específicos, que sería describir y analizar las estrategias identitarias que despliegan estas mujeres para resistir ante el sistema capital, patriarcal y extractivista que se exacerbó en tiempos de pandemia del COVID-19. La pregunta específica sería: ¿cuáles son las estrategias que construyen las mujeres zapotecas y yuracaré para afrontar la pandemia, el extractivismo, el sistema patriarcal, capital en estos tiempos de confinamiento? Partimos de un marco teórico que sitúa el trabajo en la corriente de pensamiento del feminismo comunitario, que surge desde la perspectiva de las mujeres aymaras y chincas, como Julieta Paredes, Lorena Capnal y Gladys Tustul, entre otras, así como desde el ecofeminismo de Maricel Vampa, que enmarca este estudio en el terreno de la oralidad de los Andagage y Yurujure, desde sus luchas, sentires, saberes y resistencias. Partimos del principio que incluye la comunidad como el espacio y centro de gestión que hace posible el desarrollo de sus integrantes. Como propuesta y lucha política, el feminismo comunitario y el ecofeminismo evocan y mantienen viva la memoria histórica de las disputas de los pueblos que por años han sostenido para combatir el racismo, discriminación y despojo. Ambas corrientes de pensamiento permiten un análisis crítico de las diferentes formas de opresión que vive la sociedad a través de las organizaciones patriarcales, económicas, políticas basadas en el sistema capital. Es importante para esta corriente, para el feminismo comunitario, el concepto de territorio-cuerpo, o esta apreciación que se tiene al respecto, y queremos entenderlo como un acto político de emancipación, donde el ser consciente que nuestro propio cuerpo es el inicio, ¿no?, de la lucha que reivindica toda esa violencia que ha vivido, que ha sufrido por mucho tiempo, pero que al mismo tiempo, al recuperarse, el disfrute y el placer a través de la lucha nos pone, ¿no?, frente a un juego de disputa, ¿no? Cito a Lorena Capnal: toda forma de explotación de los bienes naturales es una forma de violencia contra la tierra y contra las mujeres. Al referirnos a las poblaciones originarias, desde la mirada epistémica de la comunalidad, se retoma la conceptualización elaborada por dos antropólogos oaxaqueños, Floriberto Díaz Mije y Jaime Luna Zapoteco. La comunalidad es para estos autores el espacio que constituye no solo un vínculo territorial, sino también identitario, que reconoce la existencia de una identidad zapoteca. Al adentrarnos a este concepto, hacemos mención a la organización interna de un territorio con normas, lenguajes y prácticas que regulan la vida social al interior de las poblaciones a través del asambleísmo para la toma de decisiones como forma de representación popular. En este trabajo se analiza la identidad étnica en su manifestación como etnicidad, como un hecho político, porque es la comunidad organizada en torno a su patrimonio cultural y histórico la que ejerce su derecho a la autodeterminación mediante acciones reivindicativas. Cito: la identidad étnica se manifiesta como etnicidad como una descripción totalizadora que orienta las conductas sociales y políticas y que pueden llegar a confrontaciones radicales. Es importante también en esta reflexión que tanto la comunalidad como la identidad étnica son parte de estas luchas y que refuerzan esta concepción de tierra, territorio, cuerpo, tanto en el pensamiento de las mujeres zapotecas, ¿no?, como Yurujure, a través de la defensa y lucha por sus recursos naturales. Respecto a la metodología que se implementó, parte de la etnografía reflexiva, ¿no?, citando a Rosana Gober, consiste en la introspección que el investigador hace de su persona desde su posicionamiento social y político. Como parte de este proceso reflexivo, fue necesario repensar el trabajo de campo ante esta contingencia
y establecer a través de otros medios de acercamiento con la población, pues el intercambio de información, ¿no? Una de esa interacción fue a través de la aplicación WhatsApp, que nos ayudó a acercarnos. Sin embargo, también tuvimos varias dificultades, porque en estas comunidades, pues la falta del internet, pues no facilita, ¿no? Tienen como estos problemas de conexión y también no hay buena señal de celular, no cuentan con antenas, ¿no? Entonces las vías de comunicación son complejas. También realicé, para presentarles algunos hallazgos, realicé trabajo de campo durante 2019, 2016 estuve también en Bolivia y bueno, tuve entrevistas abiertas, ¿no? Diario de campo, observación participante, que me ayudaron también a tener algunas reflexiones, ¿no? Que ahora les presento. Creo que algo le pasa a mí. ¿Cambia? ¿Logran ver? ¿Un segundo? No, Rebeca, parece que se quedó pasmada tu computadora. Sí. Pero esperemos unos segundos y a ver si... Sí, se quedó pasmada. Bueno, les estaba platicando respecto a la metodología, ¿no? Que se implementó. Ya cambió. Ya cambió, ok. Y te quedan 5 minutos, aprovecha. Ok, bueno, ¿cómo se organizan las mujeres Andagagi y Yurujurep para resistir y sobrevivir a la pandemia? Bueno, en estas comunidades tienen una red de apoyo que se adapta a las necesidades, realizan intercambios, productos se cultivan, como el quelite, el maíz, dialogan entre ellas para compartir las experiencias, ¿no? Que se están llevando a cabo. Por ejemplo, en Capulalpan de Méndez, Oaxaca, hay las mujeres ya ocupan cargos, bueno, digo ya ocupan porque anteriormente no lo hacían, y se han vuelto, digamos, regidoras dentro del ayuntamiento, y también han participado en la organización, por ejemplo, de estas medidas sanitarias, ¿no? Que han llevado, como ha habido algunos protocolos, medidas, ¿no? De distanciamiento social, así como de cierre de la comunidad, ¿no? De entradas y salidas, horarios, algunas como estrategias que yo quiero presentarles en este momento, ¿no? Bueno, que encontramos fue la revaloración de la memoria oral, ¿no? De las ancestras. Las mujeres yuracares se acercaban mucho con las abuelas para recuperar este conocimiento de la medicina tradicional, ¿no? La enseñanza, aprendizaje de la lengua, como mujeres, tanto zapotecas como yuracaré, digamos que están en primer plano, ¿no? Respecto al cuidado de sus familias y respecto a la protección de los conocimientos, digamos, que tienen en la comunidad, ¿no? Aquí hay una imagen, ¿no? De mujeres yuracare que se reúnen, ¿no? El espacio, la escuela también es una forma de discutir y de solucionar problemas. Y la pesca también, la pesca, se fomentó la pesca, se incrementó la enseñanza también de esta práctica en los niños en la comunidad. Y bueno, como les decía, ¿no? Enseñanza, transmisión de la lengua, se tejieron vínculos comunitarios en torno al fogón, se platicaban lo que estaba sucediendo, cuál era la mejor forma de resolverlo, y a través del diálogo y la organización comunitaria fue la solución que ellas tuvieron ante esta situación. Y bueno, también que la minería se hubiera vuelto una práctica esencial durante el confinamiento, eso alertó a estas comunidades para reforzar las fronteras, ¿no? De entrada y salida, y para reapropiarse también de nuevos conocimientos, de intercambiar.
Les leo rápidamente, por ejemplo, aquí está un relato, Ariadna de Jesús Pérez Hernández, es mujer capulalpense, Niula Gagui, regidora de Cultura, ama de casa y profesionista. En el Cabildo se encuentran dos mujeres como regidoras, comprometidas con su comunidad, trabajan con el resto de los concejales, aportando no solo opiniones, también conocimientos y experiencias. Una de ellas es médico tradicional y otra médico general. Las mujeres se dedican al servicio de las prácticas ancestrales, que se dedican al servicio de las prácticas ancestrales, tienen un papel fundamental en este proceso, al compartir todos estos conocimientos como alternativas de vida que pueden llegar a salvar vidas, ¿no? Es un testimonio directamente de Ariadna, ¿no? De cómo ella participó dentro de este protocolo. Y bueno, algunos hallazgos: la comunidad se reúne en asambleas comunitarias para implementar medidas. En estos espacios de decisión política, las mujeres se hacen escuchar, se incentivan la economía local, se establecen medidas de protección comunitarias locales ante la ausencia del Estado, se revaloran y respetan a las abuelas, las mujeres incentivan los huertos de traspatio y recuperan el valor del conocimiento como aporte intergeneracional, los cuidados se relacionan con la transmisión de la cultura. Y bueno, una reflexión: la resistencia comunal de estas mujeres construye una identidad zapoteca y oracaré que a través de distintos frentes de lucha, desde los cuerpos, hogares, comunidad y territorio, posibilita un horizonte de vida, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Denise, Rebeca. Un poco la imagen que quería mostrar sobre la enseñanza-aprendizaje de la pesca, como las mujeres, ¿no? Son las que primordialmente hacen esta labor. Muchas gracias por todo lo expuesto. Pues sí, muchos comentarios seguro que tendrás en el chat. Y bueno, vamos a darle la palabra a la última ponente, Grisel Astrid del Ángel Carballo, que nos va a presentar su trabajo titulado Resignificación de la indumentaria tradicional de la mujer indígena en el espacio público. Grisel Astrid, te voy a presentar rápidamente. Es doctora en Arte y Cultura por la Universidad de Guanajuato, maestra en Derecho de la Información por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Latina de América, donde además colabora como profesora de asignatura. En el ámbito profesional se ha desarrollado como jefa de información y reportera en medios de comunicación impresos y audiovisuales, principalmente en la fuente cultural. Sus líneas de investigación son los estudios sociales del arte y la cultura, así como periodismo y derecho a la información. Adelante, Grisel. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Justamente mi ponencia es acerca de cómo ha cambiado este valor que se da a la indumentaria tradicional y principalmente rumbo a la presentación de la mujer indígena en el espacio público. Antes, y bueno, todavía en algunos lugares, el uso de la indumentaria indígena pues está relacionado con la discriminación, con la pobreza, pero también está relacionado pues con la identificación de la mujer que lo porta como indígena, ¿no? Como parte de una etnia. Aunque en el caso michoacano, yo radico en la ciudad de Morelia, en México, y pues tenemos muchas plataformas, muchos espacios donde las mujeres que no son precisamente indígenas portan esta vestimenta, ¿no? Muchas veces criticadas por pues querer apropiarse quizás, principalmente en la política. Ahorita estamos con las campañas electorales recién iniciadas y se da mucho esta cuestión, ¿no? De por querer ser o parecer más cercano a la comunidad, pues se utiliza la indumentaria tradicional pues para salir en público. La metodología utilizada fue la observación participante y la entrevista con mujeres indígenas de todas las edades, buscando este sistema de la moda en la comunidad purépecha. La aproximación
fue mediante la sociología, y uno de los términos o de los conceptos más relevantes pues es el de capital simbólico. Y es que la indumentaria no solo vale en su materialidad, sino en todo lo que hay alrededor, desde la herencia, desde el conocimiento para elaborar este tipo de prendas, y también en saber usarlas, ¿no? Porque, bueno, ahorita vamos a ver algunas piezas, no tenemos mucho tiempo, entonces no les voy a poder explicar el sistema completo, pero bueno, hay prendas que son complicadas de acomodar porque no están diseñadas como las tenemos en la actualidad, con cierres, con botones y demás, sino que se tienen que prender al cuerpo, se tienen que sostener al cuerpo pues con algunas fajas y con un acomodo adecuado, ¿no? Entonces hay mucho conocimiento alrededor de estas indumentarias, de estas prendas, y que tienen que ver con el capital simbólico, ¿no? Este concepto desarrollado por Bourdieu, que nos ayuda a explicar cómo hay reglas que, aunque no las tengamos escritas en ningún lado, nos ayudan a convivir en el colectivo. Bueno, este individuo se somete a las reglas, pues con tal de ser parte, y ser parte del grupo. Y es que la ropa, la indumentaria nos permite identificarnos y diferenciarnos, ¿no? Entre los grupos, en este caso étnicos, pero bueno, también dentro de las etnias. Jiménez considera que las identidades pues emergen y varían, ¿no? No son constantes todo el tiempo, sino que van negociándose en las mismas, con el mismo colectivo, según las circunstancias, y a veces resucitan. Es muy curioso cómo a veces se defiende la indumentaria tradicional indígena como si fuera una cuestión prehispánica, cuando la verdad, o bueno, según lo que podemos rastrear mediante las investigaciones históricas, pues es que la indumentaria tradicional indígena que conocemos, al menos en esta región de México, pues tiene más que ver con las tendencias o con los usos que llegaron con los europeos, ¿no? Tuvo que cambiar la forma de vestirse, pues justamente para poderse relacionar. Y bueno, por supuesto también a raíz de la imposición, ¿no? Pero tenía sus usos, sus funciones dentro de esta sociedad que también se estaba modificando. Jiménez nos dice que los cambios se dan en dos formas específicas, la transformación y la mutación, una mucho más agresiva que la otra, mucho más rápida, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Son cambios que se dan poco a poco y que por eso seguimos defendiendo una tradición que a lo mejor no conocemos el origen, que no conocemos dónde surgió y que ya no se parece a lo que está refiriendo. Muchas veces estas tradiciones pues son ya una representación de lo que fue. Hablando de la identidad étnica, decíamos, esta se puede transformar, se puede adaptar gradualmente o rápidamente, y es justamente esta mutación la que se da de forma más agresiva, de forma a veces más rápida y con mucho conflicto, la que provoca los cambios en el sistema, ¿no? La que nos lleva de una estructura a otra. Para esta investigación también recogí el término de análisis trascendental de la cultura, que está más relacionado con la literatura. Raymond Williams lo desarrolla para la literatura y habla de estos procesos hegemónicos y de los procesos emergentes que se dan a raíz de los cambios, ¿no? Él identifica que los cambios o estas transformaciones se dan justamente fuera de los procesos o las dinámicas dominantes, y son esas las que van modificando el sistema, la estructura. Por su estadio las clasifica en residuales o emergentes. Y bueno, a raíz de estos, principalmente de estos conceptos, yo desarrollé esta gráfica que me permite un poco explicarme
cómo se da el uso de la indumentaria tradicional indígena aquí en Michoacán y principalmente en esta comunidad que yo les platico, Santa Fe de la Laguna. Santa Fe de la Laguna es una de las comunidades con más tradición, que más se han estudiado, que curiosamente está a 5 minutos de la capital, de la cabecera municipal, que es Quiroga, a la que pertenece, que es una comunidad mestiza, y sin embargo sigue preservando este orgullo y esta característica de etnicidad, ¿no? Se habla el purépecha, las fiestas están fuertemente ligadas a las cuestiones pues, que se reconocen como indígenas en la comunidad. Justamente ahorita, bueno, siempre han tenido pleitos con la cabecera municipal, ¿no? Conflictos políticos, conflictos que han llegado a la violencia en muchas ocasiones. Hace poco también, porque justamente están peleando esta independencia en el uso de los recursos, ¿no? Están solicitando que se les otorguen directamente los recursos. Todo esto tiene que ver con la indumentaria tradicional porque es parte de este reconocimiento de la etnicidad, ¿no? Y que ha sido resguardado pues principalmente por las mujeres, por cuestiones históricas que tienen que ver con que los hombres eran quienes, bueno, salían, ¿no? Principalmente eran quienes migraban a trabajar a las ciudades, etcétera, etcétera. Actualmente con la migración, una migración que se da en muchos niveles, una migración cotidiana para ir a estudiar a esta capital del municipio que les menciono, que es Quiroga. Muchas jóvenes y niñas, hay una preparatoria en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, una preparatoria intercultural, sin embargo, bueno, hay también la posibilidad de estudiar incluso sin alejarse mucho, en Quiroga o en la ciudad de Morelia, la capital del estado, y también hay mucha migración hacia los Estados Unidos y hay una migración temporal, cíclica, que se da para la venta de los productos. Es una comunidad principalmente alfarera. Entonces, bueno, van a Oaxaca, van a otros municipios del mismo estado de Michoacán, al estado de México, a Jalisco. Es muy constante la migración que se da en esta comunidad, ¿no? Y lo que a mí me llamó la atención es justamente que se siguen preservando pues tanto el idioma como la comida, como la indumentaria. Y desarrollé este cuadro donde trato de explicar un poco cómo es el uso de la indumentaria tradicional según pues los momentos y espacios decisivos en los que se desarrollan las mujeres. Muchas personas critican pues que se han abandonado, ¿no?, las tradiciones, hablando de la indumentaria, pero bueno, tiene que ver con muchos factores, el económico, porque no es un objeto, no es un material que sea barato, ¿no?, que sea accesible para todas y todos. Entonces, bueno, sí, en la cotidianidad pues se utilizan prendas que son disponibles en tiendas, prendas que los comerciantes llevan los fines de semana, que se ponen tianguis en la plaza, o las mismas tiendas que hay en la comunidad y que las venden. Tenemos también una indumentaria que yo la llamé de domingo porque los domingos hay un fuerte arraigo a la iglesia católica. Detrás de la iglesia está lo que se conoce como el hospital. El hospital no de medicina, sino de hospitalidad, que pues es donde estuvo Vasco de Quiroga, ¿no?, donde comenzó esta labor en esta área de Santa Fe de la Laguna. Y bueno, ahí se reúnen, hay pues una convivencia comunitaria, las mujeres tienen su función, los hombres tienen su función, y bueno, hay que ir ataviados para pues la ocasión. Otra celebración también comunitaria pues son las fiestas y las ceremonias familiares, que a la vez son
comunales, ¿no? Porque tanto las bodas como otro tipo de celebraciones que pudieran ser familiares, que pudieran ser íntimas, tienen que ver también con el espacio público, porque caminan en las calles, bailan en las calles, van de la casa de los papás del novio a la casa de los papás de la novia con todo el contingente. Entonces, bueno, y las fiestas muchas veces también son en la calle, ¿no? Afuera de la casa de los padrinos, de los papás, etcétera. Entonces se convierte también en una cuestión comunal. Estas vestimentas del domingo y de las ceremonias las marqué como emergentes porque es donde se permite romper el esquema, el sistema tradicional y agregar elementos con base al gusto de la persona, ¿no? Decíamos que esta migración que se da también hacia otros estados ayuda o permite que lleguen con telas diferentes. Si bien van a vender alfarería, la cuestión de la indumentaria, la elaboración de prendas, es también parte del cotidiano, es una forma que tienen las mujeres de acceder a más recursos económicos, ¿no? Entonces, ok. Entonces, bueno, traen tiras, traen bordados, traen telas, etc. Y bueno, ahí se permite modificar, ¿no? Del otro lado, en verde, tengo la representación y el concurso. Ahí son espacios públicos donde pues se busca ser tradicional, ¿no? Y poner esa tradición por delante. Y ya le voy a correr. Y finalmente la adaptación urbana, que tiene que ver con los medios de comunicación y los grupos laicos y religiosos a los que pertenecen estas mujeres fuera o dentro de la misma comunidad. Bueno, rápidamente, este es, por ejemplo, a la izquierda, arriba a la izquierda, un ejemplo de esta representación, ¿no? Es lo que ellas consideran que pues es la indumentaria tradicional. Sin embargo, cuando vamos a la comunidad, estas fotos son de hace 3 años, vemos que ni los colores, ni los materiales, ni las formas coinciden, pero también sigue siendo parte de la indumentaria tradicional, ¿no? Mantienen las formas, mantienen las técnicas de elaboración, pero van cambiando. Y bueno, según la edad también se utilizan diferente. Por ejemplo, abajo vemos como el rebozo cubre, ¿no? Porque son señoras casadas, que bueno, ahí están cumpliendo una función de cargueras. Arriba a la derecha tenemos 2 jóvenes, que incluso una va en tacones, ¿no? Que no entraría, por ejemplo, en el sistema de la primera foto. Solo por ejemplificar. Lo que a mí me ha interesado también es el uso fuera de la comunidad. En medio tenemos a una abogada que se llama Rosario. Ella hizo su presentación de la defensa de su tesis de maestría en Derecho con la indumentaria tradicional de la comunidad, ¿no? Decía ella, pues es que me sale más caro que un traje, pero esto lo voy a usar y el traje ya no, seguramente no lo voy a volver a usar tanto, ¿no? Entonces ella prefirió usar su traje tradicional. A la izquierda, bueno, vemos la foto de una de las cocineras tradicionales de Santa Fe de la Laguna, y si bien esto y la medicina tradicional son a veces estereotipos, esto les ha permitido salir también de la comunidad y tener, bueno, una influencia más grande. Y bueno, a la derecha es en un museo, la directora de un museo, que ya está combinando esta indumentaria con la mezclilla, ¿no? Y bueno, ahí la voy a dejar, pero es cierto que estas mujeres están teniendo una representación distinta a la de las generaciones anteriores, a sus mamás, a sus abuelas, y es lo que yo quiero seguir explorando, ¿no? A través, pues, de la indumentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Grisel. También muy interesante tu trabajo y también, pues, cómo a partir del cuerpo, la indumentaria, el espacio, ¿no? Se pueden abordar las identidades, ¿no? Y además, pues, estas identidades intergeneracionales. Bueno, pues con esta última ponencia cerramos la mesa. Han llegado algunos comentarios al lugar donde está prescrito para
para hacer preguntas. Y bueno, pues sí, cada ponente generó a quienes nos están escuchando algunas interrogantes o algunos comentarios. Se los voy a leer rápidamente y luego, como fuimos participando, respondemos lo que nos están preguntando. Para Emilia, bueno, dice, hola Emilia, María Olivia Musini dice que le interesa tu trabajo y que si puedes dejar algún mail de contacto. María Guadalupe Escamilla Gil le pregunta a Emilia también cuál fue la mayor dificultad que encontraste en el proceso de tu investigación. Fernando Ramírez Argos, que tiene dos preguntas, una para Emilia también. Si puedes comentarnos, ay, espérenme porque se mueven a medida que se actualice esto. ¿Puedes comentarnos más sobre las redes comunitarias y de apoyo de las mujeres bolivianas? ¿Cómo enfrentan las discriminaciones de las cuales son objetivo social? Para Jael y las compañeras, ¿tuvieron en cuenta el tiempo como variable de análisis de la información? Ya que las sensaciones y percepciones del miedo, comodidad, inseguridad, etcétera, pueden variar por día, hora, tiempo o tiempo de permanencia en los lugares mencionados. Denise, ¿cuál es la similitud más significativa que encontraste entre las mujeres zapotecas y yuracare de resistencia comunal? María Guadalupe Escamilla hizo esa pregunta a Denise y también comenta, claro, en la Rainsar Chiapas, de donde yo soy, pues el traje no conlleva ningún cierre o botón, sino que se amarra con fajas y hechas totalmente a mano por mujeres artesanas en telar de cintura. Emilio Rodolfo Cambillo, para Emilia también dice, resulta interesante su rescate del feminismo decolonial para abordar su trabajo, un feminismo que rescate las perspectivas populares. Históricamente Argentina se ha constituido como un país blanco, a espaldas de sus pueblos originarios y de su idiosincrasia, por lo que las corrientes feministas predominantes también poseen esa tendencia blanca, europeocéntrica y de clase, dejando de lado las trayectorias, perspectivas y saberes populares. Yameli Eulogio nos dice que muchas gracias por las ponencias. Julia Hernández Aragón pregunta de qué manera identificar que el uso de la indumentaria de pueblos originarios como vestimenta del istmo de Tehuantepec en Oaxaca o de Chiapas o de Yucatán o de Tabasco sean solo por moda y si ello no violenta las identidades de dichos pueblos. También Lilia Moreno pregunta a Grisel que si podrías ampliar la información sobre indumentaria tradicional indígena en el proceso histórico. Muchas gracias. Eva Citlal Jiménez dice que gracias por la exposición y le pregunta a Johnny de dónde se dan las prácticas sexuales si no es en la vivienda. Y Metzi Surizadai Flores Luria, tengo una pregunta para Denise. ¿Qué consejo das para incorporar la perspectiva de género en los estudios latinoamericanos? Y bueno, esas son las preguntas. Entonces, Emilia, te doy primero la palabra a ti para que respondas a las preguntas y comentarios. Dale, bárbaro, gracias. El correo no sé dónde dejarlo para que lo vean. Quizás, no sé, se pueda mostrar o nos me dirás más adelante. Después, en cuanto a las dificultades, varias, un montón, porque en geografía, incluso como decía en mi exposición, la realidad es que la geografía feminista en Argentina está bastante dispersa espacialmente, es un país enorme, y hay muchas producciones aquí en provincia de Buenos Aires, en La Plata la realidad es que no, entonces de por sí yo me tuve, por ejemplo, mi director de tesis no vive en mi ciudad y lo tuve que comunicar virtualmente, no tuve un apoyo, no lo encontré, digamos, en mi propia facultad, ¿no? Entonces, de por sí ya era conflictiva la situación. Para mí, ¿no? Porque, bueno, también me tiraba un poco para atrás a la hora de encarar un trabajo así. Después, cuando elegí trabajar con interseccionalidad,
la búsqueda de bibliografía, también búsqueda de bibliografía latinoamericana, no abunda también, o quizás me cuesta encontrarla, no está tan difundida. En cuanto a los trabajos sobre la comunidad boliviana, lo mismo, era como arrancar de cero, incluso yo esto lo comienzo a desarrollar el año pasado, con lo cual ya me había agarrado la pandemia y no podía, de por sí la movilidad era compleja y lograr algún acercamiento con la comunidad también. Yo puedo acceder a cooperativas de trabajo de mujeres, y en este contexto es imposible. Así que dificultades un montón, podría seguir, pero bueno, vemos, le ponemos garra igual. En cuanto a las redes, creo que me habían dicho, no me acuerdo, una de las preguntas que creo que eran las redes familiares, cómo se lograban relacionar las mujeres, no me acuerdo bien la consulta, pero existe, digamos, de por sí las familias que migran, ¿sí? Migran como una decisión familiar, ¿no? Y están súper organizadas, las mujeres acá se organizan. Hay una autora acá que se llama Venencia, que trabaja sobre las comunidades bolivianas en La Plata, es el único que más o menos desarrolla ese trabajo, y él dice que tiene conductas transnacionales, ¿no? Que no son conductas, no se parecen ni a las del país de origen ni al del país de destino, son conductas muy arraigadas, ¿sí? Que despliegan muchísimos lazos de solidaridad entre las mujeres mismas, sobre todo también en lo que tiene que ver en las tareas domésticas, en las tareas de cuidado, ¿sí? Que les permiten a ella, a cada una, organizarse, lograr hacer actividades por fuera, ¿sí? De lo que tiene que ver con la comunidad, e incluso este trabajo, ¿no? Que las mujeres se organizan, y yo me iba a centrar en un caso de estudio sobre una cooperativa aún más, ¿no? En ese sentido, bueno, ahí se logra también una mayor solidaridad, ayuda mutua, ciertos valores que se sostienen en la comunidad, pero también por fuera. Y el último comentario, creo que era algo sobre la decolonialidad, y me parece muy interesante, quizás en otros países esté más desarrollado, aquí en Argentina no, pero bueno, cuando yo me refiero a incorporar el feminismo decolonial, también me refiero a incorporar otras, ¿no? Dialogar con la geografía cultural más renovada, y que incorpora esto, tiene en cuenta este giro cultural de incorporar la autoridad, la alteridad, dar cuenta de otros sujetos sociales y otros grupos que están espacializados, ¿no? Que no están, no se tienen otras miradas que no sé en qué, básicamente que aporta mucho, y hoy no hay casi nada aquí en Argentina. Gracias, Emiliana. Bueno, vamos nosotras. Alejandra es quien va a responder la pregunta. Sí, Jael, gracias. Bueno, pues no, en realidad no se tomó en cuenta el tiempo como una variable o como un criterio para las entrevistas ni para la elaboración de los mapas. Sin embargo, en el guión de entrevista que construimos para acompañar la elaboración de los mapas, tenemos una pregunta que dice así como: ¿qué otros factores podrían tener influencia en el miedo que sientes, ¿no? Bueno, si sientes miedo al transitar en el espacio público o en estos lugares. Entonces, pues ahí lo que hemos visto hasta ahorita como un nivel descriptivo de las entrevistas es que sí, algunas chicas, algunas colaboradoras refieren que en la noche o en ciertos como días de la semana o en ciertos espacios en los que se mueven, sienten más miedo, ¿no? Que sí, las horas del día influyen. Pero bueno, eso es como un análisis así, bueno, no, una descripción, ni siquiera un análisis, ¿no? Una descripción muy inicial, pero como tal no hay una pregunta específica que tome en cuenta el tiempo. Eso. Muchas gracias, pero creo que sí tenemos que pensarnos, ¿no? Cómo ubicar, ¿no? El tiempo como una, pues no sé si una variable, sino más bien también como una condición relacionada con el espacio para poder, digamos, trabajar el tema de las emociones, las relaciones de poder, las opresiones, etc.
Y gracias por la pregunta. Nos hace pensar en esa situación. Seguiría Johnny, y además aprovecho, Johnny, para darte otra pregunta que te hacen y que dice que cómo se recibe, cómo se trata la diversidad y la disidencia sexual en la población MISAC. Hola, ¿sí me escuchan? Listo. Bueno, sino que lo que se hizo fue una arqueología, ¿no?, histórica, para poder analizar cómo la casa ha ido cambiando a nivel interno, ¿no? Entonces, nosotros como arquitectos siempre se nos escapa lo social o lo psicológico. Entonces, lo que se analizó inicialmente fue cómo se generan todos esos conflictos dentro de la casa, ¿no? Más que todo violaciones, suicidios, todo esto, ¿no? Algo está pasando en Guambío o en una comunidad indígena, ¿no? Nadie habla de esto porque siempre hay un romanticismo sobre el espacio. Entonces, antes de la conquista, hasta las relaciones sexuales era algo que se hacía afuera, en el campo abierto. ¿Por qué? Porque la casa tenía otra forma de ser. Es un espacio que acompaña, es un espacio de meditación y es un espacio de respeto, porque está el fogón y ahí cuando uno nace, siembran el fogón allí. Entonces, actualmente, por la conquista, por la eugenesia, bueno, todo lo que hablé, ya la casa ha cambiado, ya tiene piecitas para los niños, para los jóvenes, para la pareja que se casa, y ustedes ya saben, pues, qué pasa allí. Violencias, tanto cosas buenas como cosas también negativas, ¿no? Eso sería uno. Y la otra pregunta, por ejemplo, claro, como hay una fuerte evangelización, en este caso con ideas judeocristianas, y también, aunque no las tengan, hasta el mismo pensamiento propio, originario, pues rechaza el homosexualismo, es mal visto, por ejemplo, no es grato, o sea, ¿y es por qué? Porque las historias de origen también ha habido un secretismo de que hay hombre y mujer que creó todo el origen del mundo, pero uno analizando eso, pues pues hay una construcción heterosexual, ¿no? Que no le da cabida a otra forma de ser. Pero la misma historia de origen también da otra posibilidad, por ejemplo, cuando se habla del Pisimizar, que es un ser que es hombre y mujer. Entonces ahí uno ya empieza a ver de que también las historias de origen también han sido alteradas, han sido manipuladas, y por eso pues hay todos esos factores. Y como comunidad indígena, pues automáticamente estamos oprimidos por unas construcciones que han sido subjetivizadas y a nivel de conciencia apenas estamos despertando. Y en este caso, pues a nivel de arquitectura, pues son los primeros trabajos que tratan de mostrar eso, o sea, con los talleres, con las actividades, con las cosas que hacemos, porque ahorita se habla muy bonito de que la cocina es el espacio de la mujer, que la cocina debe estar, pero ustedes saben de que eso es una construcción social, de que tiene que ver con el cuidado, bueno, y lo mismo las piezas, ¿para qué sirven? O sea, la casa es un espacio de descanso, no tanto un espacio privado, pero en este caso del hombre. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Aarón Gómez Miranda nos da muchas gracias por las ponencias. Y bueno, le corresponde a Rebeca, ¿no? Contestar la pregunta bien bonita que te hicieron sobre cómo le hacemos para integrar la perspectiva de género en los estudios latinoamericanos. Sí, es una pregunta que yo también, bueno, me pregunto y no sé si es un consejo como tal. Es una pregunta que nos pone a pensar a todos, a todas. Y yo creo que la perspectiva de género, como lo han expresado las compañeras, que atraviesa distintas dimensiones de la vida social, ¿no? Y bueno, como mujeres estamos inmersas en distintas dinámicas, en distintos ámbitos. Y yo creo que nuestras demandas y nuestras necesidades no solo están en Latinoamérica, sino coinciden a nivel global, ¿no? A nivel más global. Se lucha por la libertad, por una vida más digna, no solo por el reconocimiento, ¿no? ¿Sí? Te escuchamos. ¿Hola? Sí, te seguimos escuchando bien. Entonces creo que se intersectan distintos planos, ¿no? Y en latinoamericanos muchas veces pensamos, ¿no? Las demandas que hay contra el sistema, contra
algo que nos oprime, que no solo está dentro del hogar, ¿no? En la comunidad también, porque hay conflictos interétnicos, sino va más allá, ¿no? Que creo que son demandas que nos competen a todos, ¿no? Y que en la vida social impacta actualmente también en la vida política, ¿no? Yo creo que intersecta varios planos, sin duda, y uno de ellos es el cultural, el económico, el político. Está presente, no sé si esto es un consejo o es una reflexión, pero como lo que pensaría al respecto. Respecto a la segunda pregunta, me parece que en los dos casos el cuerpo-territorio es fundamental, fundamental, porque como les comentaba, no solo se defiende los recursos naturales, el agua, la tierra, el territorio, sino también una forma de vivir en ese territorio, en esta comunidad, porque el territorio también te hace estar, ¿no? Te hace ser, te hace sentir. Y desde esa posición, pues hay dinámicas que se establecen, ¿no? Y que muchas de ellas también oprimen y que hay que, pues, romper, ¿no? En este caso, las mujeres zapotecas y yuracaré, pues ellas participan activamente, políticamente, constantemente. Muchas gracias, Rebeca. Te hacen otras dos preguntas, Grisel, y aprovecho para decírtelas. Iván de Jesús Molina Pérez, te pregunta, me gustaría saber si en su estudio se toman en cuenta las representaciones sociales de las mujeres en torno al significado de la vestimenta femenina. Y también le gustaría saber, ay no, bueno, se repitió, es una sola pregunta de Iván de Jesús Molina, además de las que te hicieron. Sí, pues muchas gracias por las preguntas. La verdad es que las he anotado también para pensarlas también, seguirlas pensando. Respecto a la vestimenta tradicional, mira, en estas comunidades también es importante mencionar que hay elementos de la cultura que, bueno, se han transformado por las mismas dinámicas históricas, ¿no? Estos pueblos, por ejemplo, en el caso de la Yurujere, pues la provincia del Chapare se estableció en territorio yuracaré, por lo tanto ya desde las misiones franciscanas han sufrido toda una serie de colonización y de arrinconamiento. Ellos también se han adaptado a esas necesidades y han adquirido pues lo que está, ¿no? Lo que hay en este momento, y aunque sí había una vestimenta, digamos, tradicional, por así llamarlo, se está rescatando, ¿no? Como, pero no se usa cotidianamente, ¿no? No es algo que se practique, no es algo que esté ahorita inserto, sino igual como la lengua, ¿no? Y en el caso de los zapotecos, pues es una vestimenta diferente, ¿no? Pero el análisis o el contexto de estas culturas es que ambas lenguas, tanto lenguas como algunos elementos de esas culturas, están transformándose en tensión constantemente, no son, digamos, prístinos, ¿no? Hay muchas mezclas. Gracias, Rebeca. Astrid. Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a si es violencia bueno, más si es moda y esta moda genera violencia, pues yo creo que sí, ¿no? Mucho se habla actualmente de este extractivismo cultural, pero bueno, tuvimos que esperarnos hasta que vinieran los extranjeros a aprovechar la estética de algunas comunidades indígenas para ponernos a defenderla, ¿no? Entonces, creo que una forma de evitar esta violencia, pues es conocer lo que tenemos cerca. Yo sé que es muy complicado, México es muy vasto en culturas y en territorio, pero si conocemos un poco más justamente de las técnicas del origen, creo que podemos valorar más estos objetos, estas prendas en el caso de la moda, ¿no? En lo personal, yo no considero que esté mal que se combine, ¿no? Que te pongas un guanengo bordado con un pantalón de mezclilla, y creo que en muchas comunidades indígenas pues ya es parte de lo cotidiano, ¿no? Pero bueno, hay comunidades indígenas que defienden pues la integridad del sistema indumentario, y creo que también hay que respetarlo, pero por las dinámicas sociales, por
las formas de vida que ya han comentado, que se comentaron también en otras ponencias, pues ha sido necesario y ha sido, pues a veces sin querer, ¿no? Esta transformación. Entonces, yo creo que para evitar esas violencias, pues hay que conocer, ¿no? Para poder valorar y apreciar lo que se hace. Y justamente tiene que ver con la historia, ¿no? Preguntaban de, pues, el origen histórico. Es muy complicado porque pues sabemos que no había nada escrito, ¿no? Antes de la llegada antes de la conquista, pero, por ejemplo, está el caso del rebozo. Son teorías, en realidad nadie nos puede decir el origen del rebozo, ¿no? Tan mexicano que lo sentimos y tanto que lo queremos, pues son teorías las que hay acerca de su origen y muchos coinciden en que pues también es una hibridación ahí entre lo europeo y lo prehispánico, porque las prendas que se utilizaban, por lo menos aquí en Michoacán, que es lo que yo más he estudiado, eran prendas mucho más chiquitas. Lo que sí es que eran de telar de cintura. Mientras más complicada es la tecnología, más fácil es la técnica. Aquí es el caso contrario, ¿no? Es una técnica muy complicada porque la tecnología son unos palitos de diferentes tamaños que las mujeres principalmente se ponen en la cintura, amarran los hilos a un árbol, a un clavo en la pared y se ponen a tejer, ¿no? Intercalando los palitos en una técnica que me es muy complejo explicarles. Y bueno, entonces las telas, las prendas que usaban eran mucho más pequeñas, ¿no? No eran esas faldas que les llegaban a las rodillas, porque cuando llegan los españoles con la religión católica, pues hay que taparse, ¿no? De la cabeza a los pies, porque aparte el cuerpo femenino es impuro, entonces nadie lo puede ver. Y bueno, ese era el propósito de hacer las telas mucho más grandes, ¿no? Que es lo que sugiere que de ahí viene el rebozo, de pues la mantilla española y de estos usos, esta necesidad de cubrirse y la técnica que había aquí, ¿no? Entonces, bueno, pero insisto, es una teoría, es algo que en realidad no sabemos. Sin embargo, aquí en Michoacán, pues está la relación de Michoacán, elaborada en el siglo XVI, donde pues lo que se plantean es retratar lo que hay, ¿no? Hacer ahí pues una especie de inventario de cómo vivían y de lo que había. Y sin embargo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es la visión del que lo estaba haciendo. Entonces, bueno, ahí lo que aparecen las mujeres, pues son con el torso descubierto, insisto, telas que apenas cubrían la cadera, en los hombres también, y algunos tocados en la cabeza, que, insisto, eran telas muy pequeñas, ¿no? Sí, bueno, ese comentario de las representaciones sociales, no como tal, pero sí fue mucho platicar con ellas, aunque de lo que yo me di cuenta es que hay una visión muy romantizada, ¿no? Acerca de la tradición y las abuelas y lo nuestro. Entonces, incluso en la comunidad indígena hay desconocimiento de lo nuestro, que yo insisto, no es que esté mal, sí es indígena y sí es de la comunidad, pero hace falta conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, ya les comento que estamos recibiendo un mensaje, ¿no? Del comité organizador que ya tenemos que cerrar y agradecer pues la participación. Por ahí quedó un saludo y una felicitación a la mesa de Luis Reza, un colega y amigo muy querido. Y bueno, pues agradecerles el espacio, el poder compartir, conocerlas. Y bueno, pues estamos en contacto para dar seguimiento a los trabajos que hemos presentado aquí y seguir en el intercambio. Recuerden que pueden participar en las salas de café, ¿no? Con más comentarios y pues seguramente ahí tendrán algunas otras preguntas que pues les llevará a contactarse con otros colegas que estuvieron presentes viéndonos aquí. Insisto, mucho gusto hasta Colombia, Argentina, Michoacán, si la compañera Rebeca anda en Oaxaca, y bueno, pues aquí en los distintos lugares de la ciudad donde nos encontramos mis compañeras de equipo de investigación. Les agradezco mucho, fue un placer estar con todas ustedes, con Johnny, y seguimos en contacto, en comunicación.